El día de hoy vamos a hacer la práctica de control de velocidad de motor DC utilizando bloque PID. Para esto las conexiones son como nos indica el PDF. Tenemos el entrenador de planta y a la entrada del motor DC nosotros estamos conectando una salida analógica de la tarjeta de AQ. En la tarjeta de AQ estamos conectando en las entradas analógicas la señal del encoder del motor DC. Aquí podemos observar en el panel frontal que tenemos los indicadores de velocidad y los indicadores de voltaje con sus respectivas escalas y el valor del set point también. Tenemos la gráfica, que en esta gráfica vamos a observar como una gráfica de color azul el valor de la velocidad y de color rojo el set point. Podemos variar las constantes del controlador utilizando este diagrama, en el cual tenemos cambiar el KC, el TI y el TD. Observar que el TI y el TD están en minutos. Para hacer el control de velocidad del motor DC vamos a utilizar el segundo método experimental de Singer y Nichols, el cual nos dice como primer paso poner un valor infinito en TI e ir variando la constante KC. Vamos a empezar variando la constante con un valor de 1. Si observamos que hay muchas oscilaciones, se va decrementando en 10, hasta poder encontrar un valor de KC crítico. Una vez obtenido ese KC, vamos a sacar la frecuencia crítica del sistema y según eso vamos a aplicar la fórmula que tenemos en esta imagen. Aplicada esa fórmula vamos a tener los valores para hacer un control P, PI o PD. Dependiendo de cómo es la caracterización del motor, analizamos si vamos a utilizar un PI o un PID. Ahorita estamos viendo la conexión de la tarjeta de AQ, en el cual tenemos que la salida analógica es la que va conectada a la parte de entrada del motor DC y lo que está conectado a la entrada de la tarjeta de AQ es la conexión del encoder para el motor DC. Vamos a observar cómo es el diagrama de bloques de la programación, en el cual tenemos, en este mismo lado tenemos las dos tarjetas. Tenemos un bloque para la entrada de adquisición. Y esta de aquí estamos haciendo la configuración diferencial de 0 a 5 voltios para observar el valor del encoder. Si yo presiono en Room, vamos a ver y trato de mover el EPC. Vamos a ver cómo varía la conexión, ¿no? Como que fuera una onda cuadrada. Okay, entonces con esto nos estamos dando cuenta que sí estamos recibiendo los datos. Tenemos en samples to read 4K y la frecuencia de 40K. Le damos OK y ya se está creando el VI. Asimismo, vamos a crear para las salidas los bloques respectivos, ¿no? Entonces, recordar que según lo que vimos en la clase pasada, los dos bloques son lo mismo, solamente que uno es para asegurarnos que cuando vemos el voltaje en 0, cuando vemos stop, este voltaje se vaya a 0. Aquí podemos probar y tenemos que la velocidad de voltaje está en 1.1. Si yo presiono y pongo 3, vamos a escuchar o observar cómo se está moviendo este encoder. Este motor. Vamos a ponerlo en 5 voltios, que es lo máximo. Y ahí se está variando a una alta velocidad, ¿no? Una alta velocidad. Lo volvemos a poner en 1 para ya parar la comprobación. ¿Okay? Damos en clic en OK. Y ese es el mismo VI que está creado en el lado derecho. Recordar que este 0 que estamos poniendo, como es un solo canal, por eso estamos poniendo este valor de 0, es para que cuando presionemos el botón de stop, el motor se pare. Ok, entonces vamos a hacer la prueba de sintonización. Vamos a primero colocar una constante proporcional en 0 y vamos a poner el TI en valores muy altos para ver el valor como que tiende al infinito. Vamos a tratar de variar el set point a 2000, pero vamos a observar que no va a haber mucho movimiento, ¿no? Porque tenemos la constante proporcional en 0. Vamos a empezar a poner un valor de proporcional en 1 y vamos a ver cómo si responde el motor o no. Okay, vamos a poner un poco más el set point, vamos a ponerlo en 3000. Entonces ahí estamos viendo que estamos variando la señal, ¿no? Entonces tenemos estas amortiguaciones. Entonces esto es lo que no queremos. Entonces lo que nos dice, nos recomienda este segundo método,
es que tenemos que ir bajando en 10 la constante proporcional. Vamos a hacer una variación al escalón y vamos a variar esto de 0.1 hasta poder encontrar la constante correcta. Entonces ahí volví a crear el escalón y si vemos que se mantiene así constante, ¿no? Entonces vamos a bajarle hasta que nosotros veamos cuál es el valor correcto. No sé si ustedes logran escuchar que hay una especie de disminución del control del motor DC, incluso la variación ya no está tan rápida la variación. Entonces vamos bajando un poco más esta señal y igual le vamos a hacer un escalón para ver cómo es la respuesta. Vamos a esperar que baje un poco la velocidad. Estamos buscando ahorita 3 voltios. Entonces vamos a ponerle en 3000. Y ahí estamos verificando que hay un overshoot, ¿no? Pero todavía tenemos el error de que no llega hacia el valor del set point correcto. Ok, entonces vamos a bajarle otro valor. Y vemos que en cambio ese valor está muy bajo, ¿no? Entonces sabemos que está entre 0.001 y 0.001. Entonces tenemos que encontrar una constante correcta para que llegue a ese valor. Ok, entonces vamos a variar los valores y vamos a poner valor entre 0.05, como que ese es un poco el valor de la mitad, y vamos a ver si tenemos un poco de perturbación. Entonces vemos que en este caso tenemos una perturbación constante y está un poco arriba de la variable del set point. Vamos a hacer igual la perturbación del escalón. Y vamos a variar el valor de 3000. Ahí podemos observar que tenemos la constante por debajo, estamos entre arriba y debajo del set point. Entonces por ahí podemos ir variando un poco, ¿no? Vamos a bajarle un poco más el valor. Vamos a dejar una constante de 0.003 y vamos a hacer otra vez la perturbación en escalón. Entonces lo que tendríamos que hacer es encontrar esas oscilaciones, pero por debajo del set point. ¿Okay? Entonces vamos a moverle a 0.035. Hacemos otra vez la perturbación escalón. Y ahí estamos observando que todavía tenemos estas oscilaciones por arriba del set point, ¿no? Vamos a subir un poco más este valor. Y ahí podemos observar que tal vez tiene unos ciertos picos, pero está tratando de mantenerse por debajo del set point. Vamos a probar con un valor más y de ahí vamos a ver con cuál de los valores nos quedamos. Entonces vemos que tenemos esa oscilación, por ciertos ratos se va, pero son ciertos picos. Vamos a probar un valor un poco menor a 0.038 para verificar cómo tenemos el comportamiento del motor. Entonces estas pruebas que estamos haciendo es para encontrar la KC crítica que nos ayuda a nosotros a determinar cuál es la frecuencia del sistema. Necesitamos ver oscilaciones, se podría decir un poco periódicas, y que estén por debajo del set point, ¿no? Entonces vemos que con 0.037 tenemos muchos sobrepicos. Vamos a probar el valor de 0.04 para ver si nos quedamos con ese valor o si ya nos quedaríamos que, según lo que he observado, hasta 0.039. Vemos que con 0.004 por ahí no vamos, entonces vamos otra vez a probar el 0.039.
Después de todas las pruebas que se han realizado, podemos observar que con 0.035 tenemos unas oscilaciones, se podría decir, un poco constantes y no está tan por debajo del set point ni tan por arriba, ¿no? Ok, entonces una vez realizado esto, lo que podemos hacer es hacer una captura o paramos el programa para verificar cuántas oscilaciones tenemos en un segundo y según eso verificamos la frecuencia crítica del sistema. Ok, le di el stop y vamos a tratar de tener aquí 5.1827 y acá vamos a poner 5.1826 para poder observar cuántas tipos de frecuencia tenemos en un segundo. Entonces podemos hacer que hay una, dos y tal vez 2.5. Entonces nuestra frecuencia crítica la vamos a manejar en 2.5 y luego aplicamos la fórmula de 1 dividido para la frecuencia crítica para poder encontrar el periodo crítico. Según los valores encontrados, les puedo mostrar la tabla, haciendo las fórmulas podemos observar estos valores para KC, para TI y para TD. Como es vamos a hacer ahorita un control proporcional integral porque es un motor DC, no necesita hacer un control PID. Entonces si hacemos un control PID puede llegar un poco a llegar a un momento a comportarse como inestable. Ok, entonces yo ya coloqué estos valores, vamos a observar cómo tenemos la gráfica, así que nos sigue el comportamiento deseado. Voy a poner un valor de 3000 RPM. Entonces podemos observar en la gráfica que sí respondió muy bien a la velocidad, ¿no? Voy a abrirle un poco más el espectro del sistema. Voy a ponerle stop por un momento. Vamos a poner aquí, vamos a ponerle acá hasta 33.03. Ok, entonces ahí vamos a poder observar otra vez la gráfica. Entonces ahí vemos que tenemos un comportamiento en el cual tenemos un buen porcentaje de overshoot. Y aquí llega al set point, no tenemos un error estacionario. Voy a hacerle ciertas simulaciones cambiándole el set point. Vamos a bajarle a 2000 y vamos a ver si responde o no al sistema, ¿no? Del otro lado ustedes están viendo la cámara de la EPC. ¿Okay? Y le voy a variar otra vez a los 3600. Entonces vamos a ver cómo se caracteriza. Vemos que llegó. Le voy a ahorita aplicar una perturbación, que es lo que les indicaba al inicio de la clase, y le voy a aplicar el freno. Ustedes ven esta parte de aquí blanca. El freno está del lado acá, ¿no? Entonces, si pueden observar la gráfica, vemos que la velocidad bajó. Y ahí vemos cómo trata el sistema de llegar a su valor deseado, ¿no? Otra vez le estoy aplicando el freno. Y ahí vemos que no sobrepasa. Entonces podemos asumir que este control es el correcto. Eso es toda la práctica del día de hoy. Podemos usar este tipo de características experimentales de Singer-Nichols para poder trazar un sistema PID, ¿no? Gracias.